Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en una nueva actividad donde vamos a estar trabajando con la estrategia básica, la estrategia que expliqué aquí en el canal la semana pasada y donde muchos compañeros están obteniendo buenos resultados. Sin embargo, hay que mencionar que hay situaciones confusas, situaciones en donde podemos evitar cometer errores y claro, también hay situaciones en donde simplemente el precio hace cualquier cosa. Pero pues aquí vamos a hacer esta actividad para ver algunos ejemplos en donde podemos aprovechar las operativas y algunos otros ejemplos en donde los podríamos evitar. Y bueno, para este caso vamos a estar trabajando en el euro dólar en una temporalidad de 5 minutos. Recuerden que esta estrategia se puede aplicar a cualquier temporalidad. En esta ocasión la actividad va a estar enfocada más a opciones binarias, en donde vamos a esperar como mínimo que la vela que estamos operando termine siendo una pausa. Así que en esta ocasión nos vamos a enfocar un poquito más a binarias. Vamos a empezar acá con la primera pregunta y quiero que ustedes analicen todo este gráfico, analicen todo este contexto y tomando como base ese análisis, ustedes me digan ¿qué harían o qué esperarían para la siguiente vela? ¿Ustedes esperarían que la siguiente vela sea alcista o quizá ustedes esperarían que la siguiente vela continuara bajando? ¿Cuál de las dos decisiones tomarían ustedes? O quizás ustedes preferirían simplemente no tomar ninguna operativa. Por favor, hagan su análisis y díganme qué decisión tomarían. Muy bien, vamos a empezar aquí analizando el contexto general. Y en este caso, aplicar en este contexto lo que sería la estrategia básica es un poco más sencillo, porque el contexto que vemos aquí es un rango. Sabemos que es un rango porque cuando el precio baja y nos hace este mínimo nos damos cuenta nosotros que no es un mínimo más bajo que los anteriores. Entonces, el precio no está en una tendencia bajista. Este mínimo es más alto que el mínimo anterior, así que podríamos decir nosotros, ok, a lo mejor estamos en una tendencia alcista donde el precio se mueve haciendo mínimos más altos. Sin embargo, cuando nos vamos a ver el máximo, nos damos cuenta que este máximo no es más alto que el anterior, entonces no estamos en una tendencia donde se vayan haciendo máximos más altos y tampoco estamos en una tendencia bajista donde se vayan haciendo mínimos más bajos. Entonces estamos en un rango, el precio no puede crear máximos más altos y no puede hacer mínimos más bajos, estamos en un área de rango. Y otra de las formas sencillas de verlo es que tenemos mucho traslape. Estas velas de acá están traslapadas con las velas anteriores y están traslapadas con estos movimientos previos, y después estas velas de aquí están traslapadas con los movimientos de atrás, y luego por ejemplo este movimiento de aquí está traslapado con el movimiento alcista y con este otro movimiento de acá. Entonces tenemos muchas velas traslapadas, movimientos del precio que se están contrarrestando uno con otro. Eso nos dice claramente que estamos dentro de un rango. Muy bien, ahora que nosotros intentamos aplicar la estrategia básica, lo primero que hacemos es colocar un soporte. Acá, como nos damos cuenta, tenemos una buena área para colocar soportes porque está cumpliendo con todas las reglas de la estrategia básica. Esto no lo voy a explicar aquí porque ya he hecho el video respectivo, pero pues acá simplemente podemos trazar estas dos líneas. Recordemos que utilizamos los cierres y aperturas de las velas y las puntas de las mechas para trazar nuestra zona de soporte. También es cierto que por acá abajo tenemos otro soporte, ¿ok? Para aplicar esta estrategia, cualquiera de los dos es válido. En caso que nos quedemos atrapados y el precio se mueva hacia abajo y termine acá en el soporte, pues podemos realizar una compra en la siguiente vela. Tenemos que estar al tanto de qué vamos a hacer si el precio no hace lo que esperábamos. Tenemos que saber de qué manera nos vamos a adaptar. Sin embargo, aquí es válido buscar una compra porque toda esta estructura es un rango, y recordemos que cuando estamos dentro de un rango, nosotros esperamos que en la parte inferior del rango, en el tercio inferior, vamos a buscar compras, y esperamos en el tercio superior buscar ventas. Aquí tenemos la estructura básica de un rango. Tenemos un soporte, esto de acá, y si nos damos cuenta el soporte está en el tercio inferior del rango, lo cual significa que es una buena zona para buscar compras. Justamente esta última vela se detiene en nuestro soporte, por ese motivo es válido que busquemos una compra. Vamos a ver acá el resultado de esta operativa, como el precio en efecto continúa con el movimiento alcista. Aquí es válido buscar una compra, porque cumple con todos los requisitos de la estrategia más los requisitos de cómo operar una estructura
de rangos. Así que acá es válido comprar y suele ser una operativa efectiva. Como les digo, si nos quedamos atrapados, por ejemplo, y el precio decide bajar una vela más, pues podemos buscar de nuevo una compra en este soporte, esperando que ahora sí el precio suba. Si en caso pues esa vela bajista termina rompiendo el soporte, pues ya nosotros pensamos que a lo mejor estamos en una ruptura y simplemente esperamos antes de seguir operando. Pero pues aquí en este ejemplo se puede ganar esta operativa. Muy bien, vamos ahora a lo que sería la pregunta número 2. En este caso tenemos otro contexto y pues lo mismo, les voy a pedir que ustedes analicen este contexto y que me digan qué harían en la siguiente vela si ustedes tuvieran que operar. ¿Comprarían esperando que el precio suba? ¿Venderían esperando que el precio se mueva hacia abajo? ¿O simplemente preferirían no hacer nada? Hagan su análisis por favor y déjenmelo en los comentarios. Muy bien, esta pregunta está bastante sencilla, a pesar de que el contexto aquí parece un poco confuso. Tenemos que mantener la mente clara y tratar de operar de la manera más sencilla posible. En primer lugar, nos damos cuenta que venimos encima de la EMA de 20 periodos. Esta línea amarilla que tenemos en el gráfico es la EMA de 20 periodos. Claro, antes veníamos debajo, ¿no? Podemos aquí argumentar que quizá veníamos en un movimiento bajista, el precio hizo esta especie de hombro, cabeza, hombro o de doble suelo y después empieza a revertir. Ahora vamos encima de la EMA de 20 periodos y podemos ver que el precio está rechazando de esa EMA de 20 periodos. Por lo tanto, pues acá ya empezamos a sospechar que es válido buscar algunas compras. Ahora analicemos esta parte de acá. Esta parte de acá es un poco crítica, porque si la analizamos rápidamente decimos que es una estructura un poco difícil de comprender. ¿Qué está pasando acá? Hay demasiadas mechas, a lo mejor algunas personas no lo pueden entender. La forma más sencilla de ver esta estructura es como un rango. ¿Por qué como un rango? Porque les acabo de explicar, tenemos movimientos traslapados. Este movimiento bajista está traslapado con el siguiente movimiento alcista y el siguiente movimiento, que es un movimiento bajista, se traslapa con los movimientos anteriores. Entonces estamos en un rango. Eso lo he explicado ya acá en el curso. También tenemos esta vela de acá que sería la vela maestra, que también es un rango, ¿no? Y nos damos cuenta como el precio, por ejemplo, acá rompe lo que sería la resistencia de la vela maestra y se devuelve hacia abajo. Entonces acá podemos sospechar que tenemos una estructura de lo que sería un micro rango. Podemos modificar un poco este micro rango y ponerlo así más o menos, utilizando la parte superior y la parte inferior de lo que sería todo el movimiento actual. Ahora bien, ustedes no olviden que en el tercio inferior vamos a buscar compras y en el tercio superior vamos a buscar ventas. Así es como operamos los rangos, ¿no? Y pues esa no es la excepción cuando tenemos un micro rango, así que lo podemos operar de la misma forma. Ahora, acá tenemos una situación en la cual podemos trazar un soporte, que es este movimiento bajista, porque estas velas hacen un mínimo más bajo que las dos velas anteriores, y luego tenemos este movimiento alcista, porque estas velas alcistas hacen un máximo más alto que las velas previas. Entonces es válido colocar acá una especie de soporte. Sin embargo, este soporte es confuso porque es un área ancha. Si nos damos cuenta, las mechas hacen que el soporte sea ancho e incluso acá tenemos el soporte de la vela maestra. Entonces, claro, tenemos una situación un poco confusa para ser operado. Sin embargo, sí es cierto, tenemos un soporte. Otra cosa más a la que le podemos prestar atención es que también tenemos el apoyo con la EMA de 20 periodos. Y pues además, no olvidemos que esto es un rango y que yo estaría comprando en el tercio inferior del rango donde es válido comprar. Esta vela de acá, esta vela bajista, se detiene justamente en nuestra área del soporte. Por lo tanto, es válido que busquemos una compra en la próxima vela. Si nos quedamos atrapados y el precio solamente termina rellenando, por ejemplo, el precio hace esto en la próxima vela, baja acá, hagamos de cuenta más o menos acá, y se detiene en el soporte de la vela maestra, pues para nosotros sería válido buscar una compra en la próxima vela, obviamente si nuestra gestión de riesgo nos lo permite, pero sí sería válido asumir ese riesgo y comprar si nos quedamos atrapados. De cualquier manera, aquí comprar en este momento es también completamente válido porque cumplimos con varios requisitos de la estrategia y de la estructura. No olvidemos también que vamos en una tendencia alcista y que estamos intentando operar a favor de la tendencia. Por eso es válido que busquemos aquí una compra.
y podemos observar qué es lo que pasa en las siguientes velas y cómo en efecto el precio rebota en la EMA de 20 periodos sin llegar a tocarla, pero sí tocando nuestro soporte. El precio baja, rebota y termina creándonos un movimiento alcista que podemos aprovechar de la mejor manera buscando una compra acá en esta tendencia alcista. Así que es completamente válido ingresar en esa operación. Vamos ahora con la pregunta número 3. Analicen este gráfico, véanlo bien y díganme qué harían acá en la siguiente vela. ¿Harían una compra esperando que el precio se mueva hacia arriba? ¿Harían una venta esperando que el precio continúe bajando? ¿O simplemente no harían nada esperando una nueva oportunidad? Analicen el gráfico y díganme qué harían ustedes. Muy bien, esta situación es un poco confusa, ¿ok? Es un poco confusa y hay que tener cuidado de no cometer errores. Acá vamos a mencionar que es completamente válido trazar un soporte, porque es cierto, aquí tenemos un soporte, acá tenemos un soporte, el precio baja, rebota en esta zona y nos crea una vela que hace máximos más altos que las velas anteriores, entonces claramente tenemos un soporte. Después el precio sube, rebota en la EMA de 20 periodos y vuelve a detenerse en nuestra área de soporte. Ahí está todo bien, está cumpliendo muy bien con las reglas de esta estrategia básica. Incluso podemos sospechar que esta vela de aquí es una vela débil porque tiene mucha mecha en ambos lados y un cuerpo pues relativamente pequeño. Entonces tenemos por acá una vela débil reaccionando al soporte. Toda esa información es válida para que nosotros busquemos una compra. Sin embargo, no olvidemos que el contexto no nos favorece del todo. Este contexto es una tendencia bajista y por lo visto es una tendencia bajista muy fuerte. ¿Por qué podemos decir que es una tendencia bajista muy fuerte? Porque el ángulo de este movimiento está demasiado inclinado. No es necesario ver el ángulo, simplemente veamos las velas. Acá las velas que más dominan son velas bajistas y las velas que son contrarias, las velas alcistas, son muy pocas. Durante todo este movimiento apenas tenemos 1, 2, 3 velas alcistas durante todo este movimiento. Después tenemos el retroceso de 2 velas y de nuevo tenemos un movimiento bajista compuesto por más velas bajistas y apenas una vela alcista, y lo peor de todo es que es del tipo doji. Entonces no hay suficiente interés por parte de los compradores. Estamos dentro de una tendencia bajista fuerte. ¿Cuál es el problema si queremos comprar dentro de una tendencia bajista fuerte usando un soporte? El problema es que cuando estamos en una tendencia bajista, el precio suele romper soportes y usarlos como resistencia. A ver, veamos esto. Tenemos un movimiento hacia abajo y el precio rebota creándonos este soporte, ¿no? Pero como estamos en una tendencia bajista, el precio rompe ese soporte para hacer un mínimo más bajo, regresa, testea ese soporte y ahora lo usa como resistencia y vuelve a bajar. Tenemos otro soporte, pero el precio lo rompe, no le interesa y sigue con el mismo movimiento rompiendo los soportes porque estamos dentro de una tendencia bajista. Esa es la dificultad de tomar operativas contra las tendencias y aquí claramente tenemos una tendencia bajista fuerte, por lo tanto lo más probable es que el precio continúe moviéndose hacia abajo. No nos dejemos engañar con el soporte ni con la vela débil, no tenemos que caer en esta trampa, aquí simplemente no vamos a operar. Tampoco les voy a decir que busquemos una venta porque es un poco peligroso operar contra un soporte, especialmente si estamos en binarias. Pero si vamos a arriesgarnos, lo mejor sería vender, si no pues, como les dije, más favorable sería no hacer nada y permanecer afuera de la operativa. Recordemos que no es una obligación operar todas las situaciones, lo mejor que podemos hacer nosotros para aumentar nuestra efectividad es esperar las oportunidades con mayor probabilidad de éxito. No vale la pena arriesgar nuestro dinero en situaciones que no se comprenden o situaciones que tienen baja probabilidad de éxito. Aquí quiero hacerles mención a algo interesante que nos muestra la acción del precio, y esto es esta vela de acá. Esta vela de acá es una vela bajista, pero que nos muestra mucha mecha en la parte inferior. Esto podríamos catalogarlo como una vela bajista débil, lo cual curiosamente nos muestra que el precio está reaccionando a nuestro soporte. Entonces nosotros podemos decir, ok, a lo mejor en la siguiente vela el precio pues ya puede revertir acá creando esta especie de doble suelo, ¿no? Podemos pensar o sospechar de algo así. Sin embargo, resulta que en lugar que el precio encuentre compradores acá y que siga subiendo,
el precio hace lo contrario. Sigue bajando y sigue bajando. Está insistiendo en bajar cuando previamente nos mostró que a lo mejor no había suficiente fuerza. Y nos damos cuenta que incluso cuando los compradores intentaron dominar, simplemente fueron rechazados de la EMA de 20 periodos. Toda esa información nos muestra a nosotros que no hay compradores interesados en ingresar, que a pesar de darnos velas bajistas débiles, los vendedores siguen dominando en el impulso. Por ese motivo, acá, cuando vemos que esta vela termina justamente en el soporte, no vamos a tomar ninguna operativa, porque estamos operando contra una tendencia. En este caso, no sería válido y lo mejor para nosotros sería simplemente no hacer nada. Como vemos acá, en las siguientes velas, el precio continúa bajando y llegando incluso más lejos. Así que ya lo saben, traders, si estamos en una tendencia muy fuerte, mejor no operar en contra de esa tendencia, aunque tengamos un soporte bastante claro. Si seguimos esta simple recomendación, vamos a aumentar increíblemente la probabilidad de éxito en cada una de nuestras operativas. Ahora vamos a la pregunta número 4. Tenemos un gráfico aquí un poquito más extenso, en este caso se los muestro así porque hay información importante en todo este gráfico. Quiero que ustedes lo analicen y que me digan qué harían aquí en la próxima vela. ¿Buscarían una compra esperando que el precio se mueva hacia arriba o buscarían una venta esperando que el precio siga con el movimiento bajista o simplemente no harían nada en este caso? Por favor, analicen el gráfico y díganme cuál es su respuesta. Muy bien, en este caso la operativa, debo de admitirlo, es un poco complicada. A simple vista nosotros podemos acá identificar una resistencia porque el precio nos hace un pequeño movimiento de dos velas alcistas que hacen máximos más altos que las velas anteriores. Por lo tanto acá nosotros podemos trazar una área de resistencia, ¿no? Y justamente el precio se mueve hacia arriba y se detiene en nuestra resistencia. Como venimos a favor de una tendencia bajista fuerte, pues podemos esperar que el precio intente hacer un rango en toda esta zona. Por lo tanto, a simple vista sería válido que nosotros busquemos una venta, esperando que el precio continúe moviéndose hacia abajo. Eso es la forma de ver lo que sería esto como un micro rango, ¿no? Si lo vemos como un micro rango a favor de la tendencia, pues sí, podemos buscar una venta. Eso es completamente válido de verlo y acá incluso podemos ver cómo tenemos una buena resistencia para entrar en una venta. A simple vista, ¿no? Eso está correcto, cumple con todas las características y es sumamente sencillo que caigamos en esta trampa y que nosotros vendamos acá, pero que nos quedemos atrapados. Les recuerdo que la estrategia tampoco es que sea 100% efectiva y también les recuerdo que a veces vamos a cometer esta clase de errores porque no nos da suficiente tiempo para analizar bien toda la estructura y pues no pasa nada. Lo importante es que si fallamos, simplemente mantengamos la calma y nos adaptemos esperando el siguiente movimiento del precio. Pero ahora sí, voy a explicar por qué motivo es peligroso entrar aquí en esta venta. En primer lugar, quiero que ustedes se den cuenta de este último mínimo que tenemos acá. Es un mínimo porque el precio bajó, creó ese mínimo y después empezó un movimiento alcista bastante fuerte. Entonces aquí tenemos un mínimo importante, ¿no? Acá tenemos este mínimo importante. Luego vemos que el precio baja de nuevo y se acerca mucho a ese mínimo. No lo tocó, se acercó mucho pero no lo tocó. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora nos está creando esta especie de micro doble suelo. Entonces, tenemos un doble suelo muy cerca de un mínimo importante. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos viendo que el precio no pudo llegar a esta zona y que se está encontrando compradores que están creando este micro doble suelo. Este micro doble suelo es una estructura que es suficiente para llevar el precio por lo menos a la EMA de 20 periodos. Ya en la EMA de 20 periodos, así como pasó aquí por ejemplo, puede ser que el mercado encuentre vendedores y que el precio pueda moverse de nuevo hacia abajo. Pero ya solo con la estructura que estamos viendo acá del doble suelo dándose muy cerca de este mínimo, de este soporte importante, recordemos que ese es un soporte muy importante, pues podemos sospechar que a lo mejor los compradores sí que están queriendo llegar a la EMA de 20 periodos. Por lo tanto, al tener el doble suelo, nosotros ya desconfiamos de buscar una compra en esta resistencia. ¿Por qué? Pues simplemente por la estructura clásica del mercado. Al tener una estructura de doble suelo, el precio puede romper el cuello y moverse a una distancia objetivo, o como aquí sería el caso,
caso moverse al menos a la EMA de 20 periodos. Acá tenemos lo que sería la estructura que nos está diciendo, que nos está advirtiendo de no utilizar esta estrategia. Es muy fácil caer en la trampa y utilizarla, pero si somos observadores, si nos tomamos el tiempo para analizar, nos damos cuenta que no estamos en la estructura más favorable para aplicar la estrategia básica. Y como podemos observar, el precio continúa subiendo mucho más allá de la EMA de 20 periodos. A pesar que después se vuelve a mover hacia abajo, por un breve periodo de tiempo, el precio se mueve con mucha fuerza a la parte superior. Y pues ahí claramente nos podríamos haber quedado atrapados si tomamos esta mala operativa. En este caso, lo mejor sería no hacer nada porque el escenario es confuso. Tenemos toda la información necesaria para buscar una venta, una buena resistencia, yendo a favor de la tendencia bajista, pero al mismo tiempo tenemos la información contraria. Tenemos un fuerte soporte y la reacción del precio en ese soporte creando un micro doble suelo. Podría decir que tenemos un 50 y 50% de información más o menos a nuestro favor y en nuestra contra. Es información cruzada, información crítica, información confusa. En ese caso es mejor esperar y no operar. Esa estuvo un poquito complicada, ¿no? Pero bueno, ahora nos movemos a la pregunta número 5 y de nuevo les voy a pedir que ustedes analicen este contexto y que me digan qué harían en la siguiente vela. ¿Buscarían una compra? ¿Buscarían una venta? ¿O simplemente no harían nada? Muy bien. En este caso la respuesta es algo simple, aunque a lo mejor a alguno le parezca un poco confuso lo que está pasando por acá. Podemos sospechar que vamos en una tendencia bajista y que el precio aquí está intentando volver a tener fuerza bajista para continuar con la tendencia. Eso está perfecto, ¿no? Eso está muy bien y es válido que lo veamos de esa manera. Sin embargo, acá podemos aplicar una técnica un poco conocida que yo he aplicado aquí algunas veces al canal, y es que acá en algún momento tuvimos lo que sería una especie de canal alcista. Tenemos este canal alcista, pero el precio termina rompiendo el canal hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos esta estructura, un movimiento bajista y de pronto un retroceso en forma de canal y el precio rompe hacia abajo, el primer objetivo al cual el precio va a intentar llegar es al mínimo importante, que sería este mínimo, el inicio del canal alcista. Y cuando el precio llegue a ese mínimo, los vendedores van a tomar beneficio, lo cual nos puede dejar una vela de pausa. Entonces, si acá tenemos un soporte importante, este de acá, que es el inicio de lo que hemos visto como un canal alcista y que después el precio rompió y se movió hacia abajo, entonces es un lugar a donde el precio puede intentar moverse. Luego tenemos el movimiento bajista que justo termina en nuestra área de soporte, lo que significa que los vendedores que tuvieron este movimiento a su favor ahora van a tomar beneficios porque el precio ya llegó a donde ellos esperaban. Ya después de eso, si los vendedores siguen teniendo fuerza, pues a lo mejor el precio siga bajando, pero por ahora lo que van a hacer es intentar tomar beneficios. Toda esta estructura de acá, toda esta estructura previa es un rango también. ¿Por qué es un rango? Porque el precio no puede hacer máximos más altos que los previos, ni mínimos más altos o más bajos que los anteriores. Tenemos mucho traslape, por lo tanto tenemos un rango. Así que estamos en la parte inferior del rango, estamos en un soporte que se puede identificar muy bien, que también es una distancia objetivo, y por ese motivo podemos aquí buscar una compra en la próxima vela. Es completamente válido hacerlo, tenemos suficientes fundamentos. Si bien es cierto que vamos en contra de un movimiento bajista, no tenemos un movimiento bajista muy fuerte, no tenemos esa sucesión de varias velas bajistas y algunas cuantas alcistas, no tenemos esa estructura. Acá lo que nosotros estamos viendo es más o menos esto de acá, un rango, y nosotros vamos a intentar comprar en la parte inferior del rango. Así que tenemos un buen soporte, es válido buscar una compra en la próxima vela. Y como podemos observar, en efecto, el precio vuelve a empujar hacia arriba en la próxima vela. Recuerden que en esta estrategia esperamos al menos una vela de pausa y es lo que tenemos acá. El precio vuelve a intentar bajar y nos deja nuevamente otra vela de pausa, vuelve a intentar bajar y termina intentando revertir. Eso nos está demostrando que este movimiento bajista no tiene suficiente fuerza. Así que por ese motivo, traders, es válido que busquemos una compra en ese punto. Ahora nos movemos a la última pregunta, a la pregunta número 6, así que mucha atención a esto. Quiero que ustedes analicen este gráfico y que me digan qué consideran que es más favorable en estas condiciones. Buscar una compra esperando que las próximas velas se muevan hacia arriba, buscar una venta esperando que el precio continúe con el movimiento bajista, o simplemente no hacer nada.
Así que por favor analícenlo y déjenme su respuesta en los comentarios. Muy bien, acá también está un poco simple la respuesta porque podemos observar a simple vista que esta estructura es un rango. No es una estructura de tendencia, es una estructura de rango. ¿Por qué motivo es una estructura de rango? Es una estructura de rango porque el precio tiene dificultades para hacer máximos más altos y mínimos más altos o más bajos. Entonces estamos en una estructura de tipo rango. En una estructura de tipo rango lo que vamos a hacer es buscar compras en la parte inferior y buscar ventas en la parte superior. Vamos a buscar vender alto y comprar bajo. Entonces tenemos una buena estructura que nos puede favorecer. Y acá lo que tenemos nosotros es un soporte bastante limpio. Es un soporte bastante limpio porque no tiene demasiadas mechas, ¿ok? Así que es un soporte que es válido para ser utilizado. Acá tenemos un movimiento bajista algo fuerte, es este movimiento de acá, en donde los vendedores han podido llevar el precio hasta el último mínimo importante. Pero recordemos que si este es el último mínimo importante, esos vendedores que movieron el precio rápidamente hacia ahí van a intentar tomar beneficios, van a intentar asegurar sus ganancias. Entonces, cuando los vendedores intentan asegurar sus ganancias, obtenemos como resultado al menos una vela débil, una pausa. Y eso es lo que nosotros buscamos operar. Por lo tanto, tenemos un movimiento bajista y el precio justo se detiene ahí, podemos buscar una compra. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque no es que el precio se haya detenido justo ahí en el soporte. Aquí tenemos una pequeña diferencia entre lo que sería el cierre de la vela y el soporte. Hay un pequeño espacio. Y bien, es cierto, a lo mejor el precio aquí rellena con una pequeña vela débil, podría llegar a serlo. Pero considero que es válido buscar la compra porque ya estamos a nada de tocar ese soporte. Tenemos una mecha que ya reaccionó y nos encontramos justo en el área de compras de todo el rango. Si somos más conservadores, podemos esperar. Sin embargo, considero que no hay tanto riesgo porque la distancia que tenemos hacia abajo no es demasiada. Incluso si tenemos un poquito más de tiempo y de paciencia, podemos esperar que el precio baje, rechace, baje y nos deje un mejor punto de entrada y ahí podríamos buscar nuestra compra. Pero pues aquí es completamente válido ingresar en una compra esperando al menos una vela alcista. Si por ejemplo esta vela, en lugar de terminar aquí donde lo hizo, hubiera terminado algo así, por ejemplo, hubiera terminado algo así con una gran mecha, pues ahí la distancia que tenemos entre el cierre de la vela y el área del soporte es una distancia bastante grande y el precio la puede rellenar. Eso sí ya sería bastante peligroso. En este caso no tenemos una mayor distancia, es muy pequeña, por lo tanto es completamente válido que busquemos una compra. Si nos da desconfianza podemos esperar un rechazo y si nos da mucha desconfianza simplemente no operamos. Pero si tenemos experiencia y confiamos en la situación, sí es completamente válido buscar una compra. Como podemos observar, el precio reacciona muy bien a esa área de soporte. Sin embargo, no tenemos una vela alcista fuerte como resultado. Es una pequeña vela alcista, no es demasiado fuerte. Así que ahí empezamos a ver que el precio está reaccionando, al menos para crearnos una pausa. Y bueno, vuelve a reaccionar un poco más adelante de nuevo. Pero pues la mejor oportunidad para aprovecharlo era esto de acá y se hizo muy bien. Lo que les comentaba antes, si tienen desconfianza pueden esperar un poco. Vemos acá como el precio vuelve a bajar y esta vez sí que cierra directamente en el soporte y aún así el precio vuelve a reaccionar en la siguiente vela, dejándonos una vela alcista que también pudimos haber operado si no nos atrevíamos a operar la vela anterior. Así que traders, con esto finalizamos la actividad de las 6 preguntas utilizando la estrategia básica. Aquí les he mostrado diferentes contextos, les he demostrado situaciones en donde se pudo haber perdido la operativa. Sin embargo, esas situaciones nos dejan suficiente información con la estructura y con la información de la acción del precio que sería mucho mejor evitar tomar la operación con la estrategia básica porque la estructura no nos está favoreciendo. Eso disminuye muchísimo la probabilidad de éxito. Solo para terminar quiero hablar un poco sobre los resultados en el caso de haber tomado todas las operativas y haber perdido las 2 operaciones que mencionamos en esta clase. Si hubiéramos operado todo,
hubiéramos ganado 4 operaciones y hubiéramos perdido 2. Imaginemos que tomamos operaciones de $25 y tenemos un 85% de profit. Eso quiere decir que por cada una de las operaciones vamos a estar ganando $21.25. Si tomamos 4 operativas positivas, significa que en total estaríamos ganando $85 en esas 4 operaciones. Ahora vamos al lado de las operaciones negativas. Si operamos con $25 de riesgo y la pérdida equivale al 100% de ese riesgo, significa que si tenemos 2 operativas negativas, en total estaríamos perdiendo $50. Así que ahora, para sacar el resultado final, vamos a restarle esos $50 a los 85 que hemos ganado con las 4 operativas positivas. Así que tenemos acá 85 menos 50, significa que al final de la sesión, donde hemos tomado 6 operaciones, habríamos ganado $35 de profit. Sé que a lo mejor no sea una gran ganancia, sé que a lo mejor parezca muy poco para todas las operativas que se tomaron, sin embargo tenemos que aceptar que así es el trading. No todos los días vamos a poder obtener operaciones positivas, no todos los días vamos a poder salir con el objetivo esperado. Esa es parte de la incertidumbre que vivimos cuando hacemos trading. A algunos compañeros no les gusta esta estrategia porque dicen que se suelen perder algunas operaciones. Sin embargo, déjenme decirles que no existe ninguna operativa 100% segura. Siempre va a haber un riesgo que tenemos que correr. Sé que es bastante difícil aceptar las pérdidas, pero recordemos que son parte de este negocio y tenemos que aprender a sobrellevarlas para así adaptarnos al mercado, sabiendo que el precio nos va a ofrecer nuevas oportunidades más adelante. Entonces, traders, si esta actividad hubiera sido una sesión para ustedes donde hubieran tomado todas las operativas y hubieran ganado solo 4 y hubieran perdido 2, al final de la sesión aún tendrían $35 de profit, lo cual es una cantidad bastante buena para finalizar una sesión. Entonces, a pesar de que tenemos 2 operaciones negativas, salimos con un buen resultado, salimos con beneficios. Bueno, ahora sí, traders, con esto voy a finalizar la actividad. Espero que les haya sido de utilidad, que haya sido entretenida o que hayan repasado un poco la acción del precio. Y si les surge dudas de esta actividad, por favor déjenmela en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.